En este vídeo vamos a hablar sobre la elipse de centro arbitrario, es decir, vamos a ver cómo es la ecuación reducida para una elipse que no tiene por centro el 0, 0. Como podéis observar, si tengo un centro que es de coordenadas x0 y 0, pues la ecuación de la elipse es simplemente donde tenga una x poner x menos x0 al cuadrado y donde tenga la y cuadrado pues pongo y menos y0 al cuadrado. Y esta sería la ecuación reducida de la elipse cuyo centro está en el punto x0 y 0. Entonces, vamos a hacer este ejercicio para ver cómo se posicionan todos los elementos alrededor del centro, aunque ya os digo que en los 3 siguientes vídeos veremos cómo se hace para cada uno de los tipos de elipse que existen. En esta ocasión tenemos una elipse de eje horizontal, de eje mayor horizontal, que será la que veremos en el próximo vídeo, y podremos hacer las cosas de manera sencilla, que son las que habitualmente nos encontramos. Lo primero que vamos a hacer en este ejemplo es calcular la ecuación reducida. Pues si tenemos el centro y tenemos los semiejes, la y la b, pues simplemente es reemplazar en esta ecuación lo que conocemos. Entonces subo un poquito, la dejo ahí que se vea todavía. Apartado A, pues la ecuación reducida, pues simplemente pongo mi raya de fracción, x menos 2 al cuadrado, partido de a cuadrado, es decir, 16, más y más 3 al cuadrado partido por 9, y esto igual a 1. Pues nada, ya tenemos la ecuación reducida de la elipse, ya está. Vamos a ver el resto de elementos, vamos a calcular las coordenadas de sus focos, etcétera, etcétera. Entonces, apartado B, subo un poquito para arriba y entonces para calcular las coordenadas de los focos necesito conocer cuánto vale la C. Como sé lo que vale la A y lo que vale la B, pues puedo calcular la C. Entonces decimos, como A cuadrado es B cuadrado más C cuadrado, pues sustituyendo tenemos que 4 al cuadrado, que son 16, es B al cuadrado, que serían 9, más c cuadrado. Despejando de aquí, tenemos que c es la raíz de 7. Y con la raíz de 7, pues es con lo que tenemos que trabajar. Entonces, los focos, y esto lo veremos en el siguiente vídeo, pues lo que tenemos que hacer es, el primer foco es desplazarnos c unidades en el eje x del centro, porque es una elipse horizontal. Entonces será el centro, sé que es el 2 menos 3, pues sé que es 2 menos raíz de 7, menos 3, y el otro foco será 2 más raíz de 7, menos 3. Eso es lo que tenemos que hacer para calcular los focos, ¿de acuerdo? Para calcular el eje mayor y el eje menor, que también hay que calcularlo, pues los ejes los dan el centro. El eje mayor es el eje horizontal y me da la coordenada y del centro. Por tanto, el eje mayor es y igual a menos 3. Y el eje menor me lo va a dar la coordenada x, entonces va a ser x igual a 2. Siempre en el centro, me lo da en el centro. Esto, como ya os digo, lo veremos más en detalle en el próximo vídeo. Vamos ahora a calcular las coordenadas de los vértices. Entonces, vamos a hacer primero las del eje mayor y luego las del eje menor. Entonces lo ponemos ahí y ponemos vértices del eje mayor. Entonces, el eje mayor sabemos que es y igual a menos 3, es decir, que para estos puntos la y siempre vale menos 3. Por tanto, lo que vamos a hacer es sustituir el valor de la y en la ecuación de la elipse. Es decir, aquí vamos a cambiar la y por menos 3 y lo que nos queda será x menos 2 al cuadrado partido por 16 más menos 3 más 3 al cuadrado partido por 9 igual a 1. Si nos damos cuenta, esto es 0. Y lo que nos va a quedar es que x menos 2 al cuadrado partido por 16 es igual a 1. De aquí lo que hacemos es pasar el 16 multiplicando y tenemos que x menos 2 al cuadrado es igual a 16. Y aquí podemos optar por desarrollar al cuadrado y resolver la ecuación de segundo grado, o bien por hacer un procedimiento que es un artificio bastante curioso y que nos va a facilitar la tarea. Si x menos 2 al cuadrado es 16, pues esto quiere decir que x menos 2 es más o menos la raíz de 16. Entonces decimos x menos 2 es más o menos la raíz de 16, que son 4. Y de aquí tenemos que x será 2 más o menos 4. Y obtengo las dos opciones, menos 2 más 4, que son 6, y menos 2 menos 4, que son menos 2. Por tanto, de aquí obtengo que el vértice A1 será 6 menos 3. Acordémonos que la coordenada y siempre vale menos 3. Y por otro lado, el A2, que será menos 2 menos 3. Por tanto, estos son los vértices del eje mayor.
Vamos ahora a calcular los vértices del eje menor. Pues ponemos vértices del eje menor. Y el eje menor sabemos que es x igual a 2, lo hemos calculado anteriormente, ¿de acuerdo? Bien, pues lo que tenemos que hacer es en esta misma ecuación cambiar la x por 2. Entonces ahora lo que se nos va a hacer 0 es esto. De modo que hacemos lo siguiente. 2 menos 2 al cuadrado partido por 16 más y más 3 al cuadrado partido por 9 es igual a 1. Esto, como ya sabemos, es 0 y entonces de aquí llegamos a que i más 3 al cuadrado partido por 9 es igual a 1 y que i más 3 al cuadrado es igual a 9. De aquí, haciendo el mismo artificio, i más 3 es más o menos la raíz de 9, que es 3. Esto quiere decir que i es igual a menos 3 más o menos 3 y tomando la doble solución, menos 3 más 3 son 0 y menos 3 menos 3 son menos 6. Por tanto, de aquí obtengo el punto B1, que tendrá por coordenadas 2. Acordémonos que la x siempre vale 2 en este eje y la coordenada y vale 0. Y por otro lado, tenemos que el segundo punto es b sub 2, también la coordenada x vale 2 y la y vale menos 6. Pues ya tengo los vértices del eje menor también. Nos quedaría calcular la excentricidad. Pues vamos a calcular la excentricidad. La e sabemos que es c entre a, la c era raíz de 7, la a era 4, pues esto aproximadamente es 0,6614,3 y un montón de cifras decimales más que no voy a añadir. Por tanto, una excentricidad que está por encima del 0,5 y por tanto su forma no se parece demasiado a la de una circunferencia, sería bastante achatada. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante, que hayáis visto la manera en la que se calculan los vértices. Simplemente pues sería como anular una de las partes. Si anulo la y, despejo la x. Si anulo la x, despejo la y y obtengo los puntos. O bien, como hemos dicho, teniendo en cuenta los ejes. Es decir, cuando tengo un eje, pues la coordenada está fija, la sustituyo. Es una de las coordenadas del centro, porque los ejes se cortan en el centro, por tanto, al ser uno vertical y otro horizontal, tienen que ser las coordenadas del centro. Hasta aquí el vídeo, espero que os haya resultado interesante y nos vemos en el siguiente vídeo en el que empezaremos a separar cada uno de los tipos de elipses que existen. Hasta entonces.